Concluimos la semana 13 del tiempo ordinario. Hoy en la República Mexicana se celebra la memoria de Nuestra Señora del Refugio. Ofrezco el Cristo por todos ustedes, en especial por los que van a recibir su diploma, terminando su primera etapa de formación en teología y en el instituto. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa de la familia. Pidamos perdón. Hijo de Dios, que al nacer de María conociste a su hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Palabra eterna del Padre, por el que todo reunió la existencia en Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que has constituido a la Santísima Virgen María como refugio de los pecadores, concédenos su poderosa ayuda para que, arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia y eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: aquel día renovaré la casa de David, convertida en ruinas. Taparé sus brechas, levantaré sus muros, y la reconstruiré como en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de don de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo, y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, irá siguiendo sus pisadas. De pie, por favor.
Nadie remenda un vestido viejo con un parche de tela nuevo, porque el remendo nuevo encoge o rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conocen. Palabra del Señor. El día de hoy, queridos hermanos, la Iglesia celebra la señal del refugio. La Santísima Virgen María de los 8 continentes tiene más de 2.500 advocaciones. Algunas son investigadas y reconocidas y otras no. Pero esta vocación está muy ligada a Puebla porque nació cerca del Monte Puchiano o Monte de las Pulgas, donde había un pequeño bosque donde la gente malviviente asaltaba, donde pusieron en un ébano una imagen de la Virgen María y aquel lugar fue respetado por esas personas y se empezó a llamar la Virgen del Ébano o la Virgen del Refugio de Pecadores por la gente que estaba a visitar allá. A los pocos años, los jesuitas fueron difundiendo esta imagen. Y aquí en Puebla de Los Ángeles, en el siglo XVIII, trajeron esta imagen, edificaron el templo que actualmente está en las 5:30 que conocemos, ¿no? Claro, no es un templo majestuoso como los templos que tenemos en el centro, pero donde se difunde precisamente el amor de María en las letanías laurentianas como refugio de pecadores. Yo creo que el ejemplo de María, que no conocía la totalidad de la revelación, pero que ella, a través de la fe, pudo responder con generosidad al llamado de Dios, pues
está en latín y en griego la aportación de estos hombres. Por eso Jesús instituye la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, que apenas escuchamos en Lucas 29. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y claro, la iglesia ha sido zarandeada por el poder del tentador, pero nunca ha sido vencida. Claro, somos testigos de un cisma lefebvriano que empezó desde 62 con las acusaciones del concilio. Y cuando el Papa, con la autoridad que tiene, pues excomulgó a 4 obispos que recibieron la ordenación sin su consentimiento. Porque imagínense, no sé, espero que no piensen a ustedes en su familia, pero si a veces en la familia, cuando mueren los papás, 2 o 3 hermanos no se ponen de acuerdo. Y si intervienen las nueras y los yernos, pero imagínense que 4.500 obispos en el mundo se pongan de acuerdo. Por eso Jesús pensó en la cabeza, y la cabeza es el Papa. Cuando don Víctor tomó posesión allá en el Estadio Cuauhtémoc, me acuerdo del 2009, 2 de abril, se dio la mano del Papa firmada por el Papa Benedicto, y luego es común que los obispos tomen la bula en las manos y se la enseñan a la gente. Es decir, yo soy obispo porque el Papa me pidió. Los obispos son todos iguales, pero quien tiene la autoridad, como dice el derecho canónico, suprema y universal es el Papa. Y claro, no ese ejemplo, que es un ejemplo común, donde 2, 3, 4 hermanos se pelean, se dejan de hablar por ellas. Pero imagínense 4.500 obispos sean una locura. Por eso las carpetas siguientes hablan de la iglesia, intérprete del magisterio. ¿Quién interpreta la escritura? El magisterio, que puede ser local, sinodal, provincial, ecuménico, a través de concilios. Y cómo nos alimentamos en la mediación a través de los sacramentos. Por eso una de sus carpetas fue elementos generales de liturgia. Claro, que es un esbozo, es una pincelada de lo que tendríamos que vivir en la Eucaristía cuando vamos a un matrimonio, cuando somos testigos de una confirmación, de un bautizo. Ahí se ve la riqueza, la fortaleza de la Iglesia Católica. Pero cuando desconocemos el significado, vamos como autómatas. Pero cuando conocemos la riqueza de cada sacramento, vivimos la plenitud de cada sacramento. Pero insisto, esa carpeta es bastante sencilla, porque hay libros especializados sobre Eucaristía, sobre liturgia, sobre la confesión. Si pudiéramos vivir la riqueza que tendríamos que situarnos, yo creo que sería mejor. También otra carpeta señalaba al autor de 14 cartas en forma directa e indirecta, y me refiero a San Pablo. También era una carpetita muy delgada, pero hay especialistas como Gunther y Holster que escriben la biografía de Pablo en 300, 400, 500 páginas. Y también hay especialistas, exegetas, donde se examina cada carta. Por eso yo creo que si tenemos ese entusiasmo de seguir estudiando, yo creo que en la vida que nos queda no acabaríamos de estudiar las cosas.
Posiblemente desde hace cerca de 200 años la repiten como periquitos los maestros de historia. Y yo respeto mucho a los profesores, pero si enseñamos mentiras, como decía Juan Pablo II en su libro Memoria e Identidad, no va a haber amor a la patria ni identidad nacional. Ayer una amiga decía que el fútbol no es amor a la patria, y alguien me reclamó que era antipatriota y yo le emocionaba y le decía, ¿cuándo inició la independencia de México? ¿Cuándo se concluyó? ¿Quién supo ser los solidarios de la independencia? ¿Quién fue el mejor presidente de México? ¿Cuántos virreyes hubo en la Nueva España? Porque México no nació en 1821. Y es lo que han negado las autoridades. México nació desde 1521. No en el nombre de México. Pero todos nuestros apellidos, López, Fernández, García, Pérez, son apellidos españoles. Quien negara que México es un pueblo mestizo es un mentiroso. Quien dijera que los españoles nos esclavizaban es un mentiroso también. Pero, como decía Ovidio, repítete una mentira 10 veces y te la van a ver como verdad. Y en México se ha repetido la historia negra contra la Iglesia Católica. Bueno, por eso Papa es fundamental en el estudio de la Sagrada Escritura. Por ahí hay una materia que ustedes tomaron que se llama Antropología Filosófica, que es un tanto difícil de estudiar, y máxime si no tuvimos buenos maestros de filosofía. Yo ya llevo 33 años de ordenado y tuve buenos maestros.
vez cuando fuimos jóvenes, teníamos 15, 18 años, leíamos a veces basura. A estas horas del partido, donde viene el cronómetro hacia la eternidad, pues yo creo que hay que leer cosas que nos instruyan, que nos eduquen, que nos fortalezcan. Ya no leíamos a Bob Brown, ni a Harry Potter, ni la jefa, ni conversaciones con Dios. Es un libro ecléctico y de la nueva era. Porque a veces pensamos que es un libro que tiene el nombre de Dios, es un libro bueno, no, hay que saber leer. Pero claro, hay que saber distinguir por eso los elementos: revelación, fe, Biblia, magisterio, sacramentos. Ahí tenemos la base. Por eso, el martes que firmaba los diplomas de la Soxpo me decía: no me has invitado, no hubieras recibido esa misa para decirle a los fieles que no se alejen del instituto. Esta casa que le estamos renovando, por cierto, realmente debe hacer una tarea de modo antiguo que se les acabó el dinero. Aquí nadie recibe sueldo. Y eso nos acabó y nos da 20,000 pesos. Pero se estaba colando el agua acá, si ustedes ahorita entran, ya se renovó todo esto, sabemos que hay el techo del salón, que se va a renovar también. Bueno, pero no hay dinero. Y yo recuerdo que yo entré a la mostrar hace unos 28 años, estábamos a los sacerdotes del Padre Alfonso Roqueiro, que era una familia adinerada aquí en Puebla. Y él decía: lo grandioso de la mostrar salud que crece es que no manejamos dinero, porque el dinero envilece el corazón del hombre. Yo voy a mis reuniones con los ministros 2 veces por semana y hasta los obispos de la academia me dicen: ¿por qué van 400, 500, 600 pesos? Pues yo no sé. ¿Será que yo le cobro la plata? Porque hay pacientes que sí cobran plata, yo no le cobro absolutamente nada. Pero es acción del Espíritu Santo, porque ciertamente el dinero hace al hombre dar su verdadera cara, y muchos pueden tenerlos por olvido totalmente. Bueno, por eso se los digo al final. Pero esta casa, como decía Sir Winston Churchill, le costó sangre, sudor y lágrimas. Esta casa vacía, no, mejor que se venda. Esta casa la hacen ustedes. Claro, dicen que el sur llegó para quedarse, pero yo aquí soy maestro desde el 2000 y aquí inicié como seminarista en el lejano 89 Nuevo Sur. Y yo creo que los que tenemos ya unos años acá amamos esta casa. Qué bueno que hoy la gente pues ya no venga hasta acá, pero ustedes hacen este instituto, amen este instituto y, como decíamos, señor Rogelio Montenegro, filósofo en paz usted, ¿cuál es el fin de este instituto? Que crezcamos en la fe. Más que acumular conocimientos y libros, fechas, datos, que son interesantes, eso sí. Que un día fue una Antatraca a dar una plática a los ministros y quedamos sorprendidos porque Marta no llegó nada a todo lo que tenía. Bueno, es que hay personas que tienen buena memoria. Hay maestros que ponen el PowerPoint y todo lo leen. Qué horrible. El PowerPoint es para poner 3 ideas que tú debes explicar. Pero a mí se me hace, no expreso el epíteto, pero se me hace torpe que alguien como maestro lea, pero no lo explica. Bueno, pero vuelvo al punto inicial. Pues fue
crecer en la fe, crecer en la fe. Esto costó mucho, y esto costó el donativo de muchos que están con Dios. Aquí tenemos la biblioteca, se puede prestar los de a mí no me prestaban libros porque era sacerdote, me decía el antiguo empleado, no podemos prestar libros. Oiga, yo soy el padre, no. Hay que sacar copias. Aunque yo prefiero el libro que la copia. Decía Aristóteles que nunca se separe de tu mano el cuerpo de un orugo. Yo prefiero el libro que leerme todavía. Bueno, ya después de los 60 ya nadie se puede nos enfermamos y nos vamos a morir. Pues felicidades en nombre del arzobispo. Sigan estudiando, por favor. Sigamos creciendo en la fe. Y claro, si tal vez como cristianos algún día caemos en pecado, tenemos una equivocación, una falta, tenemos la capacidad de pedir perdón, de acercarnos a la confesión y de volver a la comunión con los demás. Que María Santísima, refugio de pecadores, nos ayude siempre. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, agreguemos nuestra súplica al Padre, Padre, por el Papa León, por nuestro obispo Víctor, por los gobernantes del mundo entero de nuestra patria y santa localidad, oremos. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y nuestras necesidades, por nuestras alegrías y penas, oremos al Señor. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen trabajo, por las viudas, los huérfanos, los agonizantes, los enfermos, los presos, por los que tienen depresión y ansiedad, por los migrantes, por las madres buscadoras, para que en Dios de los más cercanos en el consuelo, oremos al Señor. Por todos ustedes, en especial por los que van a recibir su diploma después del esfuerzo de estar varios años en el instituto, para que sigamos creciendo en la fe, la esperanza y la caridad, oremos al Señor. Por los seres queridos que han muerto, por el Padre Rogelio, por los coordinadores, por los sacerdotes que han muerto también, y que daban clases aquí, por los asesores, los maestros, los alumnos, para que Dios les dé premio a sus familias y esfuerzos. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, o transquedan en nuestro corazón, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
La víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, nuestro Salvador, a que confiesemos su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y nos sentaste a tu derecha, anunciamos ahora del cobras que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira cómo da la ofrenda de tu iglesia, la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Concédenos con la fuerza del Espíritu de tu amor, ser notosos por siempre entre uno de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu iglesia, Señor, a la perfección de la fe y de la caridad, con nuestro Papa León, nuestro obispo Víctor, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo elegido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Así nos llevamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. De tu iglesia yo vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos que ya solo conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección.
podemos, al recibir el sacramento celestial de la conmemoración de la Santísima Virgen María, le pedimos, Padre misericordioso, que en la suya nos concedas no darnos una vida al servicio del misterio de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Necesitados desde lo que toma de nuestras calificaciones. La Escuela Diocesana de Teología para Laicos, en nombre de la Iglesia y con la autoridad del Santísimo Señor Arzobispo Doctor Víctor Espinosa, se otorga el presente reconocimiento a por haber cursado con éxito el programa de estudios en teología. Puebla de Los Ángeles a 4 de julio de 2026, firmado por el Arzobispo y por el sector como subdirector. Para tocar para pasar por favor. A la pequeña Marta Flores Morales. Moreno López Cárdenas. Isla Nelly Ramírez Martínez. Camila Domínguez Minuti. María Susana Herrera Saco. Jorge Alejandro Corral Matamoros. María de Cruz Aguilar López. Delia María de Rocío Benzavini. Elena Patricia Rivera Santillán. Nancy Miguel Ramírez Rodríguez. Carlos Francisco Reynoso Rodríguez. Magdalena Vililurco. Amalia Reyes Valerio.